Muy buenos días. Damos por comenzada la Junta de Análisis Semanal del 9 de febrero de este 2022. Mi nombre es Adrián Ramírez. Yo soy el director de Estrategia Bursátil y Productos Derivados de Mazar y Casa de Bolsa. El contenido de la reunión se tratará los temas relevantes que hemos vivido en las últimas 2 semanas, el calendario semanal, como ya es costumbre, el termómetro de los mercados, así como un análisis de los mercados de capitales, cuál ha sido su comportamiento, el mercado de dinero, así como del mercado de divisas, ¿no? Estaremos analizando los soportes y resistencias que vemos para lo que sobra de la semana, que pues bueno, ya prácticamente el día de mañana pues, termina, ¿no? Estaremos analizando los datos de inflación en México y en Estados Unidos. Como bien sabemos, se dio a conocer la inflación en México, la cual resultó por encima de lo esperado. La verdad es que ya lo venían planeado de esta forma los analistas y el mercado en general. Ahora es importante ver qué es lo que sucede en la Junta de Política Monetaria de Banxico, que se va a dar el día de hoy. A la 1 de la tarde estará anunciando cuál será el cambio en la tasa de interés. La mayoría de los analistas están decantando porque va a incrementar 50 basis points para llegar a 6%. Recuerden que la tasa actualmente está en 50%. Y bueno, hay quienes hasta apuestan por 75 basis points. Entonces, seguramente vamos a seguir viendo volatilidad. En la mañana tuvimos a las 7:30 el dato de inflación de los Estados Unidos, el cual se esperaba de 7.3% y salió en 7.5%, es decir, por arriba de lo esperado. Ahorita los futuros de la Fed pues ya empiezan a apreciar un 50% de probabilidad de que haya un alza de interés de 50 basis points en la siguiente reunión de marzo del Banco Central de Estados Unidos. Vamos a abundar un poco más en eso. Tenemos la producción de petróleo. Vamos a platicar sobre qué es lo que está pasando con la producción del petróleo y cómo va avanzando esta crisis entre Ucrania y Rusia, que le ha pegado mucho al tema de los energéticos, la volatilidad de los mercados que ha continuado. Vimos un rango muy amplio de operación del tipo de cambio en la semana anterior. Lo vimos entre 90 entre 20.90 y 20.50, y estaremos viendo cuál es el soporte y el techo que vemos, ¿no? Entonces, el calendario económico que tuvimos para esta semana, porque ya muchos de los datos han avanzado. De los datos importantes que tuvimos, el PMI manufacturero de China, el cual salió por debajo del esperado, y lo que nos está dejando ver pues, es que también hay una lenta recuperación económica o hay poca actividad económica. El martes tuvimos ventas de la ANTAD y la balanza comercial en Estados Unidos, la cual fue deficitaria por encima de lo esperado. Asimismo, tuvimos el dato de inflación en México que ya les comentaba. Hoy política monetaria, inflación en Estados Unidos. Y el viernes el día de mañana tenemos la producción industrial y la inflación anual en Alemania, ¿no? Uno de los países más representativos de la Unión Europea. Hemos estado platicando. La semana pasada, en la sesión de preguntas y respuestas, pues bueno, surgieron algunas dudas de cuál será el siguiente movimiento de la Fed. Como ya les anticipaba, pues bueno, los futuros, después de haber visto el dato de inflación que salió el día de hoy para enero en términos anualizados, así como de la subyacente que salió por encima de lo esperado, pues bueno, ya empiezan a apreciar pues el 50% de probabilidad de un alza de hasta 50 puntos, ¿no? Pero antes quiero irme un paso atrás y quiero poner en contexto qué es la Reserva Federal, porque muchas veces en estas juntas platicamos acerca de la Fed, pero quiero estar seguro de que, bueno, todos estamos hablando de lo mismo, conocemos exactamente a qué nos referimos, ¿no? La Reserva Federal, conocida como Fed, pues es el Banco Central de los Estados Unidos, ¿no? El cual es un consorcio tanto privado como público, que integra un total de 12 bancos más importantes de todas las regiones de los Estados Unidos. Prácticamente se ocupa de la política monetaria de Estados Unidos, así como de la supervisión de todas las entidades que conforman el sistema financiero bancario de ese país, y su estructura la conforma la Junta de Gobernadores, los bancos de la Reserva Federal, el Comité Federal de Operaciones del Mercado Abierto y los bancos miembros, ¿no? Que en general, pues, bueno, la mayoría son miembros, ¿no? Es independiente del control político. Sin embargo, está sujeta a la regulación del Congreso, y por eso es que hemos visto en varias ocasiones
que tanto algunos integrantes de la FED como el presidente de la FED tienen que comparecer ante el Congreso. Pero, permítame tantito. ¿Está actualizado? Perdón, me informaron que había un problema de delay en la presentación, que no estábamos viendo la misma presentación, que no se estaban cambiando las páginas, ¿no? Entonces, estábamos hablando de la FED, ¿no? Que es una entidad independiente del control político, como sucede con el Banco de México. Sin embargo, está sujeta a su regulación, a su vigilancia, y por eso es que hemos visto en ocasiones la comparecencia tanto del presidente de la Reserva Federal como de los representantes, miembros de los bancos, con el Congreso, ¿no? Dispone de diferentes instrumentos para ejecutar su política monetaria, que son las operaciones de mercado abierto, el coeficiente de reserva y los tipos de descuento, ¿no? Pero la pregunta que nos hacía uno de nuestros clientes la semana pasada venía en referencia a qué es lo que estiman los analistas, qué es lo que pensamos acerca de la intensidad que va a haber sobre las siguientes alzas por parte de la Fed para este año. Porque si ustedes bien recuerden, Jerome Powell, el presidente, había hablado de que vendrían aumentos, varios aumentos de tasas, incluso habló de que la posibilidad de que hubiera un aumento por cada una de las reuniones, algo que nos habla de una política pues muy agresiva para controlar la inflación. Pero hubo un miembro que puso mucho ruido en el mercado, Rafael Bostic, el cual es presidente de la FED de Atlanta, y el cual mencionó de que probablemente la FED pudiera subir 50 basis points en la reunión de marzo su tasa de interés, esto para controlar de mejor manera la inflación. Sin embargo, pues bueno, la mayoría de los analistas comentaron de que pues bueno, no es el estilo de la Fed y que más allá de dar un mensaje tranquilizador, pudiera dar un mensaje muy fuerte de urgencia, de desesperación por controlar esta inflación que se estuviera saliendo de control. Pero ¿qué es lo que dicen los analistas al final del día, no? Entonces, buscando algo de las posturas de algunas de las instituciones, pues me pude dar cuenta que los que están más pesimistas sobre estos aumentos son Bank of America, Bloomberg Economics, igualmente BNP Paribas, los cuales piensan que pueden haber entre 6 y 7 aumentos en las reuniones próximas de la Fed. Y pues bueno, la mayoría o la media tienden a ser 5 aumentos, un cuarto de punto en cada una de las reuniones, ¿no? Recuerden que hay fuerte evidencia que indica que el crecimiento de los salarios en Estados Unidos está por encima de los niveles consistentes con la meta de inflación de la Reserva Federal. Recuerden que pues, hay mucho dinero en la economía de los Estados Unidos por los programas de estímulos que hubieron el año pasado y antepasado, y lo que necesita hacer la Reserva Federal para controlar la inflación bueno, es recoger un poco de esos dineros, recortar su balance y con eso poder hacer un manejo eficiente de la inflación, ¿no? Aquí les estoy mostrando el calendario de juntas de política económica de la FED para este año. La próxima la tenemos el 15 y el 16 de marzo y de ahí nos vamos a mayo, a junio, julio, septiembre, noviembre y diciembre. Solamente para que lo tengamos ahí sobre la mesa y para que estemos muy atentos a cómo va a reaccionar la Fed con respecto a la tasa de interés, porque pues, de manera muy ortodoxa hemos visto que algunas veces se ha adelantado Banco de México a este manejo de la tasa de interés. Sin embargo, todos los bancos centrales
sin duda siguen la directriz de la Fed en torno al manejo de la política monetaria. Entonces, pues bueno, es una directriz muy importante a observar, porque seguramente estaremos viendo que estas mismas decisiones estarán replicando con otros bancos centrales, ¿no? Hablamos del petróleo, pues esta escalada de tensiones que han habido en Ucrania y con Ucrania y Rusia, unos días sentimos que son menores, otros días que ya van a desaparecer. Sin embargo, pues, sigue habiendo mucha tensión en la región y seguimos viendo un fuerte incremento en los precios, o más bien que están muy altos los precios de los energéticos, ¿no? Hablamos que actualmente Europa depende del 40% del suministro de gas de Rusia y 20% del suministro del petróleo, ¿no? Pero ¿quién regula esto? Pues bueno, es la OPEP. Y para dar un poco de contexto, recordemos que la OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, el cual nació en 1960 ante la fuerte y continua volatilidad que había en el precio de este hidrocarburo en el mercado. El propósito es pues, coordinar y unificar las políticas petroleras de los países miembros y asegurar la estabilidad de los precios, ¿no? La OPEP suministra alrededor del 41.9% de la producción a nivel mundial y tiene el control del 79.4% de las reservas en todo el mundo, ¿no? Monitorea el mercado y deciden colectivamente los miembros qué es lo que van a hacer con la producción. Recuerden que veníamos de tiempos muy difíciles con el petróleo. El 2020 fue un año donde la producción del petróleo o el precio del petróleo tuvo una fuerte caída, dado por el inicio de la pandemia y por la baja actividad económica y la demanda por este hidrocarburo, ¿no? Se reúne 2 veces al año de manera formal, incluso puede hacer reuniones extraordinarias cuando así lo soliciten. ¿Quiénes son los países miembros de la OPEP? Bueno, encontramos Arabia Saudita, Kuwait, Irán, Irak y Venezuela, que son los miembros fundadores. Vemos otros países de África que participan. Sin embargo, lo que se conoce como OPEP+, cuando la han visto con un signo más del lado derecho, habla de que también forman parte y forman parte como observadores, más bien no toman decisiones, países como Sudán, México, Noruega, Rusia, Kazajistán, Omán y Egipto, ¿no? Entonces, es muy importante dar seguimiento a estas reuniones que se realizan de manera periódica, porque ellos deciden cuál va a ser la directriz sobre la producción de petróleo de los países miembros, ¿no? Actualmente, la OPEP decidió pues, seguir el programa que se empleó en julio del año pasado, de aumentar de manera gradual 400,000 barriles diarios de la producción, esto con el afán de poder aprovechar el precio alto del petróleo y poder dar estabilidad a los países que habían tenido una merma de ingresos por esa producción que vino muy lastimada de años anteriores, y pues querían aprovechar esta oportunidad en el precio, ¿no? La producción actualmente se sitúa en 40,800 millones de barriles diarios. De esos 24,000 millones de barriles corresponden a la OPEP, sin contar el bombeo de Venezuela, Irán y Libia, y 16,086 al conjunto de 10 productores independientes aliados, ¿no? Hemos visto que Washington ha estado urgiendo a la Fed incrementar la producción de petróleo para poder bajar el precio de este commodity, porque, pues, bueno, definitivamente Estados Unidos y China son de los países que tienen las reservas más grandes de petróleo a nivel internacional. Sin embargo, no quieren deshacerse de ellas y quieren seguir saliendo a comprando a mercado abierto el petróleo, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a seguir viendo precios altos en este combustible. No veo que vayan a incrementar la venta de este commodity en los siguientes meses, y hay que darle seguimiento, ¿no? Porque muchos de estos países pues, dependen en gran medida de sus ventas de este commodity. ¿Cómo se ha comportado el precio del petróleo de la semana pasada para acá? Pues ahorita lo podemos ver que está cotizando cerca de un precio del 88.64. Lo vimos la semana pasada, $93. Hemos visto una disminución. Yo creo que este viene mucho de las manos, de la mano con la baja de tensión en Ucrania. Hoy Ucrania salió a decir que ellos no veían una escalada militar, que podían llegar a tener
buenas negociaciones para las siguientes semanas. Igualmente, Macron se portó muy positivo después de que tuvo esa plática con Putin el fin de semana, en esa mesa larga que causó mucha controversia en los medios de comunicación. Pero ¿qué tan alto o qué tan bajo es ese precio con respecto a lo que vimos en la pandemia? Miren, nada más para que se den una idea, les muestro aquí la gráfica de los últimos 5 años, y la baja que podemos ver tan fuerte a 37.22 se dio justamente en mayo del 2020, cuando pues el mercado está muy nervioso de que realmente no había un incentivo económico que pudiera darle continuidad al bombeo de crudo como se venía dando en el pasado. Entonces, pues, bueno, como podemos observar, la recuperación ha sido muy importante de ese periodo hasta acá, y precisamente eso es lo que quiere aprovechar la OPEP, ¿no? Esa recuperación, y que se puedan capitalizar y dar un beneficio a los países miembros sobre el precio que hay actualmente en el petróleo. Ahora, si nos vamos para atrás, ¿cuál ha sido lo máximo que se ha estado cotizando el petróleo en el mercado? Y nos remontamos al 2008, y el precio del petróleo alcanzó los $140.79 por barril. ¿Qué es lo que pasó en este entonces? ¿Por qué provocó esa alza tan fuerte? Se provocó porque el huracán Katrina en ese entonces golpeó muy fuerte el Golfo de México, y las plataformas que habían ahí, pues bueno, dejaron de producir por mucho tiempo, hubo mucha inestabilidad, además de todo, mucha volatilidad, porque en ese entonces empezaron a participar de manera muy importante tanto India como China en los aspectos económicos, que hablaban de que iban a incrementar su demanda por este commodity, y precisamente llegaron el precio del commodity hasta ese nivel. Y como pueden ver, pues bueno, hubo una recuperación, una baja muy importante de ahí hacia adelante. ¿Dónde venía, antes de eso, dónde venía posicionándose el precio del petróleo? Pues lo veíamos en un promedio de $23 por barril, ¿no? Entonces, en el contexto, si nos damos cuenta qué es lo que está pasando, lo que pasó y las situaciones, pues bueno, el precio sí está en un rango alto, ¿no? La reacción de los mercados ante las noticias de la semana. Esta es la gráfica del índice VIX, el índice de la incertidumbre, este índice que nos dice el comportamiento de la volatilidad implícita del Standard & Poor's 500 en los mercados de opciones de Chicago. Pues bueno, ha bajado esa volatilidad, ese nivel de incertidumbre, y lo vemos que de la semana pasada hasta acá tuvo un retroceso muy importante. Con eso la percepción del riesgo, la percepción de incertidumbre, pues es mucho menor. Igual, ¿dónde lo podemos ver esto reflejado? Pues bueno, esta es la gráfica del principal indicador accionario nacional, el índice de precios y cotizaciones, el cual vemos está teniendo una recuperación después de la baja tan importante que tuvo la semana antepasada. Y lo que podemos ver es que, pues bueno, no vemos un aumento de volumen significativo en la operación diaria. Sin embargo, vemos que en general todos los sectores se han recuperado de manera importante, ¿no? Para adelante, ¿qué esperamos? Pues bueno, pues esperamos ver un índice que se acerque nuevamente a los 53.500, 53.800 unidades, muy de la mano con la recuperación de los mercados gringos. Ahora hay que ver qué es lo que pasa con los movimientos de tasas de interés, porque definitivamente pues, es una mezcla de factores lo que va determinando hacia dónde se van moviendo los equities, dependiendo si hacen un flight to quality hacia tasas o cómo se ve en la perspectiva de los reportes, ¿no? En Estados Unidos, la temporada de reportes ha sido positiva. Tuvimos este reporte de Facebook, que por primera vez en su historia reportó una baja importante de usuarios. Yo creo que Zuckerberg ya la veía bien. Zuckerberg es el presidente CEO, ya la veía bien, por eso aumentó, anunció el año pasado este cambio hacia el metaverso, que era como darle valor extrínseco a la acción. Sin embargo, vimos que el mercado castigó a la emisora, y con esto, pues bueno, una baja importante en todo el sector tecnológico. ¿Qué pasó esta semana? Vimos una recuperación importante. Estamos enseñando los sectores en general tuvieron una recuperación importante, sobre todo el tecnológico.
Y al que vemos más golpeado es el sector de energía, ¿no? Que va muy de la mano con lo que está pasando con la crisis en Ucrania y Rusia, que tiene que ver con los precios del gas y con los precios del petróleo, ¿no? Aquí les estoy enseñando un ETF, un Exchange Traded Fund, que ya les hablaré más a detalle acerca de estos instrumentos, pero este es uno de los que más se opera, ¿no? El BGT, que es del manejador de fondos que se llama Vanguard, y nos habla del sector tecnológico. Aquí vemos una recuperación importante en la mayoría de sus emisoras, y si vimos, si alcanzamos a ver el zoom de esta gráfica, pues vemos que la bajada sí fue con un volumen alto, y bueno, la recuperación no ha sido con tanto volumen como lo fue la bajada, ¿no? Nosotros seguimos como casa de bolsa muy posicionados de manera discrecional en acciones patrimoniales del sector tecnológico, y yo creo que estas son las acciones que tienen más valor de aquí hacia finales de años si todo sigue igual, ¿no? Se mantienen las mismas condiciones, ¿no? Aquí hemos visto, pues bueno, que la tasa de referencia, este es el bono 31, pues ha tenido un alza importante en lo que va del año, muy de la mano pues, con las presiones inflacionarias, que es como el mercado está reaccionando acerca de cuál es la perspectiva o cuál es el sentimiento de los inversionistas acerca de lo que va a pasar con las tasas de interés o los movimientos que vaya a hacer el Banco Central. De la misma forma, pues bueno, les estoy mostrando aquí el bono de los Estados Unidos, el de 10 años, el Treasury, igualmente pues, está priceando tasas muy, muy altas, ¿no? Y va muy de la mano con lo que acaba de pasar con el dato de la inflación que acaba de salir. Yo creo que todo el año vamos a ver movimientos muy fuertes en las tasas de interés porque seguramente vamos a tener vamos a estar muy atentos acerca de lo que estén pasando con la política monetaria. Es imprescindible que sean consistentes y además sean muy firmes los bancos centrales en los movimientos que van a dar para poder controlar las inflaciones que hay a nivel mundial, ¿no? Aquí vemos el spread entre el bono de Estados Unidos y el bono mexicano. Este spread se está empezando a cerrar y pues bueno, le seguiremos dando seguimiento para ver cómo convergen en las sesiones futuras, ¿no? El dólar peso, ¿qué ha pasado? Pues bueno, tuvo una recuperación muy importante. Yo creo que los inversionistas sobre reaccionaron después de la última reunión que tuvo la Fed. Los inversionistas han venido asimilando las pláticas, los comentarios, y vemos un tipo de cambio que incluso llegó a estar hoy por la mañana muy cerca del 20.43, ¿no? Seguramente los determinantes hacia futuro es qué va a pasar con Banco de México y cómo van a reaccionar los inversionistas después de asimilar estos datos de inflación que vimos. Las posiciones no discrecionales de los futuros del peso dólar en Estados Unidos, pues bueno, vemos que están priceando una recuperación. Seguramente no vemos en la última parte de la gráfica, me llama la atención de que no es muy claro si esa recuperación se va a mantener, pero como sí la puedo interpretar o la interpretan los analistas, es que hacia adelante va a continuar la volatilidad, ¿no? Entonces vimos una recuperación muy importante, seguramente vamos a ver igualmente nuevos movimientos ascendentes que los lleguen a tocar niveles entre 20.60, 20.80, ¿no? Este es el índice del DXY. Esta gráfica fue al día de ayer. Si yo realmente ya no me dio tiempo de poderla modificar, pero tuvo una baja importante después a medida como fueron los inversionistas tomando las noticias que había en el mercado. Sin embargo, el dato de inflación nuevamente lo volvió a posicionar por encima del nivel alto que había. ¿Qué es lo que esperamos para esta semana? Pues bueno, niveles que se va a estar operando entre 20.50, 20.70. Hay que estar muy atentos a lo que vaya saliendo en el mercado, estas noticias de corto plazo. Entonces, lo que podemos anticipar, como ya les decía en un principio, es que va a haber mucha volatilidad en el mercado, ¿no? Entonces, pues bueno, dejaría el siguiente espacio para las preguntas, ¿no?
Vamos a dar unos momentos para no adelantarme, porque luego tengo un delay ahí en el chat. La primera pregunta, en la pasada encuesta de Citibanamex se observó que estiman que la tasa de referencia en el 2023 esté en 6.50. ¿Consideran que México estaría enfrentando una contracción económica o inclusive una recesión para finales del 2022, inicio del 2023? Recuerden que ya habíamos platicado este tema de la recesión económica. Hay una contracción que tiene que ser alrededor de 3 trimestres consecutivos. Estamos en una recesión técnica que era 2 trimestres consecutivos. Yo creo que la mayoría del mercado está priceando, los analistas, de que esta recesión se mantenga, de que la recuperación sea lenta. Igual nuestra postura es la misma que comentan aquí la pregunta. Podríamos ver que la recesión durara más de lo que están diciendo nuestras autoridades monetarias, incluso la Secretaría de Economía, con sus perspectivas de crecimiento. Entonces, sí pensamos que la recesión pudiera durar más, ¿no? Recuerden que nosotros participamos en la encuesta Citibanamex, ¿no? La inflación al productor en México se ubicó en 9.47 en enero del 2022. ¿Esperarían que dicha tendencia se mantenga a lo largo del, del, del primer cuarto del 2022? ¿Qué impacto tendrán en los costos operativos a las compañías? Sí, definitivamente, pues la inflación se va a mantener. Digo, el Banco Central empieza a tomar decisiones acerca de hacia dónde manejar la política monetaria para controlar la inflación, este impacto en la economía no es de corto plazo, se ve de manera lenta en los indicadores económicos. Entonces yo creo que sí, va a seguir impactando, vamos a ver lenta recuperación y sobre todo va a seguir impactando a los productores, ¿no? Desgraciadamente. ¿Considera que el mercado ya descuenta el aumento de tasas por parte de la Fed? ¿Qué tan rápido se podría dar un flight to quality en México? Sí, digo, el mercado poco a poco empieza a descontar, como les comentaba, ya hay 50% de probabilidad de que empiece un movimiento de 50 basis points. Definitivamente, yo creo que el flight to quality podríamos verlo a ver de manera gradual, ya lo hemos visto otros años, cómo empieza a haber una salida importante de capitales, no nada más de México, sino de otros países emergentes de primer mundo hacia los bonos de Estados Unidos. Y donde vemos reflejado eso de pronto plazo, pues en el tipo de cambio, ¿no? En el movimiento que da el DXY con respecto a las otras monedas. Entonces yo creo que ahí es donde vemos ese impacto rápidamente. Dado los datos de inflación que se han tenido, ¿qué estimación tienen del PIB en México? ¿Qué efecto tendrá la trayectoria de la inflación en el crecimiento económico? Miren, el Fondo Monetario Internacional tiene proyectado un PIB para México muy cercano al 2%, igual lo que he visto de otras corredurías. La Secretaría de Economía dijo que podía ser 2.5. Nadie está tan optimista como el Ejecutivo, que habló de un 5%. Nosotros creemos que va a estar entre 1.5 y 2%, ¿no? Eso impacta fuertemente la economía de México y definitivamente nos gustaría ver una inflación que fuera bajando. El estimado es que llegue al 3%, pero difícilmente yo creo que veremos converger los números hacia este 3% y más bien los veo muy cercanos entre el 4,5 y el 5%, ¿no? Para finales de años.
¿Qué pasaría? Muy buena pregunta. ¿Qué pasaría si Banxico fuera a realizar un menor aumento de tasa de interés? O sea, incluso yo creo que también abarcaría el no hacer nada. Pues veríamos un movimiento de evaluatorio en el tipo de cambio. Sin duda veríamos que se acercara nuevamente al 21. Yo creo que ya la mayoría de los analistas está preciando un 50%, como se los decía, o 75 puntos bases. Entonces yo creo que el 25 puntos base, incluso no hacer nada, nos costaría mucho a nivel de tipo de cambio. Ya no hay más preguntas. Bueno, pues por mi parte les agradezco mucho su participación, les agradezco mucho que nos hayan acompañado, que se hayan tomado un café mientras vean esta reunión y espero que haya sido de su agrado. Nos vemos la siguiente semana y que tengan un muy buen fin de semana. Hasta luego.